Bueno, pues vamos con la clase de hoy. Aquí tenéis el guión de lo que vamos a hacer hoy. Hoy no hay ejercicios por corregir, puesto que en la clase de ayer terminamos el tema de álgebra. Entonces vamos a proceder a empezar con el tema siguiente, que es el tema de proporcionalidad y porcentajes. Es el tema 9 del libro, ¿vale? La unidad 9 del libro, y vamos a empezar en concreto con las páginas 154 y 155, el primer punto de ese tema. Bien, antes de empezar, bueno, pues ver que este tema va a tener dos partes principales. Uno es la parte de proporcionalidad, las reglas de tres. Vamos a estudiar cómo calcular el valor desconocido en una proporción, ya sea directa o inversa. Y vamos a ver también el cálculo de porcentajes, cómo calcularlos de manera rápida, cómo resolver problemas en los que tienen que ver porcentajes, etc. En este primer punto se titula la relación de proporcionalidad entre magnitudes. Entonces, por lo tanto, es importante que antes de que os empiece a comentar y os ayude a comprender el texto de estas dos páginas, es que sepamos lo que es una magnitud, que es una de las ideas más principales del tema, o posiblemente la más importante. Una magnitud es cualquier cosa que se puede medir. Entonces, todas aquellas cosas que se pueden medir y con esas medidas podemos realizar operaciones como sumarlas, restarlas, etc., esos son magnitudes. Por ejemplo, una distancia. La distancia que separa dos ciudades es una magnitud porque se puede medir. Y se puede medir en metros, en kilómetros, etc. También se puede medir, por ejemplo, el peso de una persona o el peso de un objeto, porque son cosas que podemos medir, podemos asociarles un número, podemos encontrar cantidades que representen cada una de esas magnitudes. También podemos hacer operaciones con ellas. Por ejemplo, si estamos hablando del peso de nuestra mochila, pues cada libro que vaya en la mochila tiene un peso. El peso de nuestra mochila, se podrá sumar el peso individual de cada uno de los libros, los cuadernos, el estuche, cualquier cosa que llevemos en la mochila. ¿Qué no es una magnitud? Pues las cosas que no se pueden medir. Por ejemplo, uno no puede medir el hambre. Uno puede tener un día más hambre, otro día menos, pero no se puede medir y no puede asociarle un número o una cantidad al hambre que tiene un día. Tampoco se pueden medir pues, otro tipo de sensaciones en general. Tampoco se puede medir el miedo, ni la felicidad, etc. Estamos hablando de que las magnitudes son aquellas cosas que se pueden medir y se pueden asignar cantidades a ellas, ¿vale? Vamos entonces a leer este primer punto del tema. Os voy a ir ayudando a comprender la parte del texto. En el primer apartado nos habla de la relación de proporcionalidad directa, ¿vale? Y esto es porque entre las magnitudes pueden existir principalmente dos tipos de relaciones, es decir, dos magnitudes se pueden relacionar de dos maneras distintas. La relación de proporcionalidad directa va a ser aquella en que cuando dos magnitudes que estén relacionadas, pues una de ellas aumente, la otra aumente con ella. Y si una de ellas disminuye, la otra también disminuya. Vamos a verlo con el ejemplo que habla aquí. Dice, observa la ilustración y calcula mentalmente los datos que faltan. Tenemos en un primer momento dos cajas de rotuladores o de ceras que vemos que valen 12 euros. Tres cajas de rotuladores valen 18 euros. Nos pregunta cuánto valdrán cuatro cajas de rotuladores. Bien, pues de la información que tenemos, que al comprar dos cajas de rotuladores cuestan 12 euros y 3 18, sí que podemos establecer una equivalencia, y es que una caja de rotuladores tendrá un precio de 6 euros, ¿vale? Dice, aquí aparecen dos magnitudes, el número de cajas de rotuladores y el coste en euros, ¿vale? En este caso las dos magnitudes que se relacionan son el número de cajas de rotuladores que compramos y el coste de esas cajas en euros. Podemos construir una tabla con los valores correspondientes entre el número de cajas en la fila de arriba y el coste que tendría en euros en la fila de abajo. Así pues, una caja de rotuladores cuesta 6 euros, dos costarían 12, 3 18, 4 24 y así sucesivamente. Dice, es evidente que existe una relación entre ambas magnitudes, lo que nos permite completar la tabla. Diremos que esa relación es de proporcionalidad directa, ¿vale? Una relación de proporcionalidad directa. Dos magnitudes son directamente proporcionales cuando al multiplicar una, hacerla el doble, el triple, etc., la otra se multiplica de la misma manera, el doble, el triple, etc. Y al dividir una cantidad entre la mitad, hacer el tercio, la otra se divide de la misma forma. Es decir, que si compramos el doble de cajas de rotuladores,
la cantidad de dinero también se multiplicará por 2. Si dividimos entre 3 el número de cajas de rotuladores que compramos, entonces el dinero que cuestan también se dividirá entre 3. ¿Vale? Por eso esas magnitudes que tendríamos aquí, la magnitud 1, vamos a decir, cajas de rotuladores, y la magnitud 2, los euros que cuesta, serán directamente proporcionales, ¿vale? Al aumentar una, compramos más cajas de rotuladores, entonces costarán más euros. Nos habla en el siguiente punto de la constante de proporcionalidad. Se observa en la tabla anterior que dividiendo cualquier valor de la segunda magnitud entre su correspondiente de la primera se obtiene siempre 6. Si dividimos 6 entre 1 se obtiene 6, si dividimos 12 entre 2, 18 entre 3, 24 entre 4, siempre al dividir dos valores correspondientes a las magnitudes de dos magnitudes directamente proporcionales se obtiene el mismo valor, en este caso 6. Pues a ese valor es a lo que llamamos la constante de proporcionalidad. ¿Vale? La constante de proporcionalidad es el valor que nos da al dividir una cantidad de una de las magnitudes entre la correspondiente de la otra magnitud cuando son directamente proporcionales. Dice, en una relación de proporcionalidad directa, el cociente de dos valores correspondientes es siempre el mismo y recibe el nombre de constante de proporcionalidad. Bien, pues aquí veis que tenéis el primer ejercicio, que va a ser uno de los ejercicios que tenéis que hacer como deberes. En este caso hay que decir si esas magnitudes de las que habla el problema son directamente proporcionales o no, y en caso de que sea afirmativo la respuesta, que digamos cuál es su constante de proporcionalidad. Y además tenemos ahí una tabla que rellenar con lo que hemos dicho, con que el cociente en cada columna, cociente entre los dos números de cada columna, tiene que ser constante. ¿De acuerdo? Bien, continuamos para terminar el primer punto del tema. En este caso nos habla de la relación de proporcionalidad inversa, es decir, que ya hemos visto la relación de proporcionalidad directa y ahora vamos a ver otro tipo de relación entre magnitudes, la relación de proporcionalidad inversa. En este caso nos dice, reflexiona ahora sobre las cuentas que hacen en una protectora de animales relacionando lo que dura un saco de pienso según el número de perros que haya que alimentar. Si tenemos un perro, un saco de pienso dura 30 días. Pero si tenemos el doble de perros, es decir, si hay 2 perros, durará la mitad de los días, porque se lo van a comer el doble de rápido, 15 días. Si hay 3 perros, durará un tercio de lo que dura cuando hay un solo perro, es decir, 10 días. ¿Cuánto durarán si tenemos 5 perros? Pues esa es una de las preguntas que nos va a ayudar a responder la proporcionalidad inversa. Se observa que cuantos más perros hay que alimentar, menos dura el saco de pienso, y cuantos menos sean los perros, más durará el saco. La relación existente entre las dos magnitudes, el número de perros y el número de días que dura el saco, nos permite completar la tabla siguiente. Con un perro el saco dura 30 días, con 2 15, con 3 10, etc. Diremos que esta relación es de proporcionalidad inversa, es decir, que lo que nos está diciendo aquí es que si entre las dos magnitudes, cuando una de ellas aumenta, hace que la otra disminuya de la misma manera, cuando la primera disminuye hace que la otra aumente, entonces esas magnitudes se relacionan de manera inversamente proporcional. Es lo que está ocurriendo aquí. Tenemos dos magnitudes, el número de perros que hay que alimentar y por otro lado el número de días que dura un saco de pienso. Esas magnitudes nos dice que son inversamente proporcionales. ¿Por qué? Porque cuando aumenta el número de perros que hay que alimentar, disminuye el número de días que va a durar ese saco de pienso, ¿vale? Hay que fijarse ahora en esta tabla, en la tabla de proporcionalidad inversa, porque va a ser parecida a la que hemos visto anteriormente, pero tiene una diferencia muy importante. Vamos a leer lo que nos dice el cuadro amarillo y ahora terminamos de ver lo que nos dice la tabla. Dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando al multiplicar una, hacerla el doble, el triple, etc., se divide la otra, mitad, tercio, etc. Al dividir la primera, hacer la mitad, el tercio, etc., se queda la otra multiplicada por el doble, el triple, etc. Entonces, vamos a observar lo que ocurre en esa tabla de ahí. En esa tabla de ahí, fijaos que no ocurre como anteriormente en el ejemplo de antes de las magnitudes directamente proporcionales, en los que el cociente de las cantidades que había en una misma columna era siempre el mismo.
Aquí si hacemos el cociente, 30 entre 1 es 30, 15 entre 2 es 7,5, no da lo mismo hacer el cociente. ¿Por qué? Porque es una tabla de proporcionalidad inversa, y en la proporcionalidad inversa lo que se mantiene constante es el producto de las cantidades de una misma columna. Fijaos que si multiplicamos 1 por 30 da 30, 2 por 15 da 30, 3 por 10 da 30, 5 por 6 da 30 y 6 por 5 también da 30. Entonces la constante de proporcionalidad inversa es ese valor, el valor que se obtiene al multiplicar dos cantidades correspondientes en una relación de proporcionalidad inversa. Por lo tanto, tendremos constante de proporcionalidad directa, la que hemos explicado en el primer ejemplo con los rotuladores y el precio de las cajas de rotuladores, y tendremos, en el caso en que las magnitudes se relacionen de manera inversamente proporcional, una constante de proporcionalidad inversa, ¿vale? Es importante distinguir las diferencias que hay entre ambas. En el primer caso, el cociente entre dos cantidades correspondientes es constante, siempre da lo mismo. En el segundo caso, lo que da siempre lo mismo es la multiplicación de una cantidad por la que hay en esa misma columna, la que hay debajo de ella. En este caso, pues como hemos visto, 1 por 30, 2 por 15, 3 por 10, que siempre daban de resultado 30. ¿De acuerdo? Bueno, pues esa es la explicación de este primer punto del tema. Ahí tenéis también el ejercicio 2 y el 3. Es lo que tenéis que hacer como deberes para la clase. En este caso, como el jueves y el viernes no hay clase, los deberes se van a poder enviar hasta el lunes a mediodía. Y recordad que tenéis que enviar los deberes, una foto del cuaderno con los deberes resueltos, a la tarea que abro en Edmodo para subirlas, no por mensaje privado, ¿vale? Hay una tarea que pinchamos dentro, nos aparece en el muro de nuestra clase, donde pongo la publicación con el vídeo y los pasos a seguir para la clase de hoy. Pues ahí, o bien arriba o bien abajo, hay otra publicación donde aparece una tarea. Nos metemos dentro de esa tarea, seguimos los pasos para poder subir los archivos de las fotos.